¿Recuerdas cuando el cine era bueno? Los personajes eran inspiradores, las tramas originales y los efectos emocionantes, pero ahora todo ha empeorado, y aunque muchos no quieran decirlo en voz alta, todos sabemos el motivo: la cultura woke. Es difícil rastrear el origen de la cultura woke. Muchos apuntan a China, India o el sudeste asiático, ya que en esos lugares es muy común ese tipo de sartén y forma de cocinar. Pese a que el concepto no es del todo nuevo, en las últimas décadas hemos podido ver de forma irrefutable cómo la cultura woke se ha infiltrado en la cultura occidental, haciéndose cada vez más popular, imponiendo su presencia tanto en locales baratos de barrio como en restaurantes asiáticos de lujo, sustituyendo nuestros platos típicos y amenazando nuestras tradiciones. Tú, Smoker, ¿pero qué te has fumado, tío? Pues lo mismo que tú, perroflauta. Me he estado informando y he oído que el problema del cine actual es la cultura woke. Todavía no tengo clara la conexión, pero cada vez veo más restaurantes de wok por todo. Que no es wok, es woke. ¿Qué pasa, que lo pronuncio mal? ¿Qué es ese olor? Eso es lo que creo que es. Son unos cachopos, Smoker. ¿Quieres? Pues sí, son básicamente espaguetis. Lo único que complicado es que la olla esa es muy grande, pero no tiene tanto mérito. No sé por qué le gusta tanto a la gente. A ver, viejo, tío, que no tiene que ver con la cocina, que de lo que se queja la peña es de la cultura woke, tío. De la cultura woke. Mira, Smoker, el término woke se popularizó a principios de la década pasada entre la comunidad negra de Twitter, para referirse a ser conscientes de la discriminación racial por parte del sistema y especialmente por parte de las fuerzas del Estado. Woke o woke, que podríamos traducir como despierto, definía a la persona negra que había abierto los ojos ante las injusticias y las desigualdades y veía las necesidades de luchar contra ellas. This nigga woke. Poco después, el término se popularizó entre los activistas de otras causas, pasando a definir a una persona que intenta ser consciente de cualquier tipo de discriminación y no solo la señala y la condena, sino que se esfuerza en promover valores progresistas, actitud que con el tiempo también adoptó el cine de Hollywood, las series y hasta las grandes marcas a la hora de hacer publicidad, lo que provocó el rechazo del público conservador, que poco a poco se acostumbra cada vez más a definir como propaganda woke a cualquier producto que incluya a mujeres en posiciones protagonistas, a personajes no heterosexuales y a personas de cualquier raza que no sea la blanca. Vale, que Hollywood es progre. Vaya sorpresa. Pero no woke, no es lo mismo. Que sí, coño, que no es nada nuevo. Como han quedado anticuadas, es fácil sacar una lectura conservadora viéndolas hoy en día, pero la gran mayoría de ganadoras del Oscar a Mejor Película son cintas con valores progres para la época en la que se estrenaron. Hay películas que denuncian la discriminación contra los discapacitados psíquicos, películas que denuncian el racismo, la explotación de la clase obrera, la discriminación contra los inmigrantes, películas que hablan sobre el divorcio, la homosexualidad, sobre otras culturas, y ya desde la primera ganadora del Oscar a Mejor Película vemos mensajes antiguerra, demostrando que Hollywood siempre ha promovido valores socialmente progresistas. Incluso en la cultura menos prestigiosa, usar el activismo como reclamo también fue común durante todo el siglo XX. El mensaje ecologista antinuclear está muy presente en la ciencia ficción de los 50, no solo en Estados Unidos, sino en iconos culturales de otros países, como Godzilla, pasando a ser un reclamo tremendamente popular en el cine y la televisión dirigido a todo tipo de públicos, ya que se convierte en un recurso fácil a partir del cual crear una historia con un mensaje activista con el que la gran mayoría de la población está de acuerdo. Así que por supuesto también lo vemos en los cómics de superhéroes, que hace mucho que son marcadamente progres. Quizá las quejas que más me molestan hacia la cultura woke son las dirigidas a las series o películas de superhéroes, ya que habiendo leído cómics toda la vida, sé perfectamente que cambiar la identidad, el género o la raza de un superhéroe es una práctica común en los cómics desde por lo menos los 70, y precisamente por ser un género en el que los personajes parten de estereotipos muy simples, cualquier variación que se salga de la norma contribuye a crear un personaje más interesante. Para los analfabetos que no han abierto un cómic en su vida, She-Hulk puede parecer una copia barata de la versión Marvel de Jekyll y Mr. Hyde, pero los aficionados al noveno arte que le hayan dado una oportunidad saben que Jennifer Walters desarrolló rápidamente una carismática personalidad que le separa muchísimo de su primo verde, estableciendo un tono cómico transgresor que le permitía romper la cuarta pared décadas antes de que Deadpool llegara a las viñetas. Así que cuando ahora veo a alguien quejarse de que han incluido a una Thor mujer o a un Capitán América negro, la única conclusión que puedo sacar es que su conocimiento sobre el género superheroico viene de ojear un cómic de superhéroes en la infancia y poco más. El uso del activismo como reclamo ni siquiera es algo nuevo con las grandes marcas. Cuando en un desfile de Nueva York de 1929 un grupo de mujeres encendieron cigarrillos como protesta, reivindicando poder fumar en público igual que los hombres y llamando los cigarrillos antorchas de la libertad, no lo hicieron porque el movimiento feminista considerase el derecho a fumar como una reivindicación prioritaria, sino porque el organizador de la protesta era en realidad el publicista Edward Bernays, que vio en el movimiento un vehículo perfecto para atraer a las mujeres hacia sus palitos de cáncer, duplicando su público objetivo y convirtiendo el feminismo en un reclamo explotado por las tabacaleras durante las siguientes décadas.
En definitiva, siempre ha habido valores progresistas en los medios. Si hoy en día son más comunes es porque hemos avanzado como sociedad. La discriminación está peor vista y la representación de grupos oprimidos más aceptada. Así que mientras que antes muchas películas tenían personajes que representaban valores conservadores, ahora, muchas veces de forma principalmente estética, esos personajes representan valores progresistas. Pero las pelis malas y los personajes pobres ya existían antes, y el hecho de que a algunos solo les molesten cuando no dan voz a un hombre blanco hetero dice mucho de los prejuicios que niegan tener. La inclusión forzada es una parida que no existe. Existe la inclusión y existen los personajes forzados en los guiones de mierda, algo que siempre ha existido. ¿En serio, tío? ¿Me estás contando que no existe la inclusión forzada? Estás flipando, tío, estás flipando. A ver, sabes tan bien como yo que todas las grandes corporaciones y productoras actuales cuentan con personas encargadas únicamente de asegurarse que sus productos promuevan la integración de las minorías, el feminismo o la tolerancia de diferentes orientaciones sexuales. Y no porque sientan la necesidad de tener un impacto positivo en el mundo, sino porque saben que atraerá automáticamente a una parte del público y que también cabreará a otra. Y bueno, aparte generará polémicas que les darán publicidad gratis. Además también sabes que insisten en meter ese tipo de personajes en cualquier guión, tenga sentido para la trama o no, literalmente forzando esa inclusión. Bueno, es posible que hoy en día en el cine de superhéroes sean comunes los personajes femeninos planos y poco creíbles, personajes que fallan narrativamente por ser demasiado perfectos, que no tienen nada que aprender ni mejorar y que sirven como fantasía feminista algo ridícula. A diferencia del cine de acción de los 80, donde eran comunes los personajes masculinos planos y poco creíbles, personajes que fallaban narrativamente por ser demasiado perfectos, que no tenían nada que aprender ni mejorar y que servían como fantasía masculina algo ridícula. Es que no, tío, que estoy hablando del Hollywood de los últimos años y del avance de un discurso conservador. ¿Pero cómo que un discurso conservador? ¿No estábamos hablando de propaganda progre? Sí, es cierto, estamos hablando de propaganda progre, pero todo tiene una doble cara. Puede que los valores de la agenda woke se vendan como progresistas, pero su efecto sobre la sociedad podría ser justo el contrario, volviendo a la gente más intolerante. Mira, para muchos el rechazo al movimiento woke viene al detectar un discurso moralista bastante descarado e hipócrita por parte de las grandes corporaciones. Puedes ser la persona más feminista del mundo y aún así te toquen los ovarios que Gillette se posicione con un anuncio en contra de la masculinidad tóxica después de llevar décadas cobrándoles el impuesto rosa a las mujeres y vendiéndoles más caro el mismo producto exacto que les venden a los hombres. Pues pongamos que no eres feminista, que tampoco te consideras machista, es más, que no te preocupan demasiado ninguno de estos temas. En ese caso, es más que posible que el bombardeo de anuncios, películas y series que te insisten en repetirte lo injusto que es el mundo para grupos a los que no perteneces te haga sentirte atacado, ofreciendo así todo un campo de cultivo a los discursos y a las conspiraciones de la derecha y la alt-right. Lo que he visto proliferar cada vez más es el discurso de que la agenda woke es el motivo de la pérdida de calidad en el cine actual. La gente ve cómo las franquicias que amaron en su infancia sacan secuelas o reboots de mierda que incluyen más mujeres, personas no blancas, homosexuales y personas transgénero. Y como ese es el cambio más evidente, dan por hecho que ese es el problema. En Lightyear, la película sobre el astronauta de Toy Story, Disney incluyó por primera vez un beso homosexual en una de sus películas de animación. Un beso de menos de un segundo entre dos personajes secundarios, nada realmente transgresor, pero ya bastó para que varios países con legislaciones abiertamente homófobas prohibiesen su estreno. Su fracaso en taquilla sirvió para que diferentes creadores con un discurso anti-woke la usasen como ejemplo de la decadencia del cine hollywoodiense, entre ellos Dross, uno de los creadores de contenido que lleva más años en esta plataforma, y que defendía que la prohibición no era consecuencia de la homofobia, sino de ser demasiado woke. Es excesivamente woke. Insistía en que él no está en contra de los derechos de la comunidad gay, sino de la inclusión forzada, que según él se incluye únicamente para vender, y luego apuntaba su fracaso en taquilla como prueba de que la mayoría de la población está en contra de esa agenda, presentando el argumento contradictorio de que una compañía usa un reclamo que no vende para vender más. Alguien que intentase hacer algún tipo de análisis real de por qué Lightyear fracasó en taquilla, apuntaría al hecho de que no funciona nada bien como spin-off de la franquicia. Se presentaba como la película que vio Andy de pequeño y que le hizo comprar el juguete de Buzz. Sin embargo, era demasiado realista, seria y adulta, excepto en algunos momentos cómicos que desentonan muchísimo. Así que pese a no ser terrible, no era coherente con el Buzz que conocíamos, ni con lo que se esperaba el público. Y hubiese funcionado mucho mejor si hubiese tenido un tono más infantil y divertido, al estilo de la serie de dibujos de Buzz Lightyear. Alguien que quisiera comprobar si realmente el público rechaza las películas con valores woke, le echaría un vistazo a las películas más taquilleras de los últimos años y vería que la mayoría de la población no participa en ese supuesto boicot.
Pero a este tipo de creadores no les interesa hacer ningún análisis real ni profundo. De hecho, Dross proclamó su opinión sobre los problemas de la película sin haberla visto siquiera, ya que su objetivo es más bien hablar de un tema que en realidad no le importa para incluir una opinión política polémica con la que atraer y fidelizar a un público concreto, usando la misma estrategia exacta de la que acusa Disney, y ya de paso promoviendo un discurso homófobo que no llega a serlo abiertamente, argumentando que en el mundo hay problemas demasiado serios como para preocuparse por los derechos de la comunidad gay. Además de atraer al público anti-woke, sus quejas también atrajeron detractores en Twitter, dándole la oportunidad de proclamar que estaba siendo cancelado. Normalmente cuando se dice que alguien está siendo cancelado, quiere decir que un personaje público ha hecho o dicho algo que provoca que la opinión pública se ponga en su contra, y que las compañías que le habían ofrecido proyectos o contratos los cancelen. Si eres una personalidad de internet, puedes ser cancelado si las marcas que te patrocinan retiran su apoyo, o en el caso más extremo si te banean de las plataformas en las que trabajas. Si eso no pasa, no estás siendo cancelado. Estás siendo insultado por un grupo de gente que se ha sentido insultada por ti. Estoy seguro de que no es agradable y quizá podríamos llegar a considerarlo ciberacoso, pero lo de decir que estás siendo cancelado cada vez que te llaman gilipollas por decir una gilipollez es una estrategia increíblemente victimista por parte de alguien que asegura estar harto del victimismo de los demás. I'm the real victim here. Pero pese a lo pobre que es este discurso, se ha hecho lo suficientemente popular como para que mucha gente pase a condenar cualquier tipo de inclusión, incluso cuando es evidente que no responde a ningún tipo de presión por parte de una productora, como en el caso del reboot de Hellraiser, acusada de haber sucumbido a la inclusión forzada por contar con una actriz trans para interpretar a Pinhead, pese a que es una franquicia cuya película original estaba escrita y dirigida por un hombre abiertamente homosexual, que introdujo temas sadomasoquistas obvios y que en el libro en el que se basaba el personaje se describía como andrógino. En realidad ni siquiera creo que exista un problema en los casos en los que la inclusión es un reclamo forzado impuesto por una productora. Un guionista mínimamente válido no tendrá demasiado problema en escribir una buena historia, aunque le hagan cambiar el género o la raza de un personaje. Y aunque los críticos de esta práctica lo ven como un intento de los grandes medios de manipular a la gente a través de la propaganda, yo lo veo más bien como un síntoma de los avances sociales de las últimas décadas. Disney no es una empresa activista dispuesta a perder millones para intentar cambiar el mundo, así que para mí el hecho de que se atrevan a incluir un beso lésbico en una de sus películas de animación es una señal clara de que la homosexualidad está normalizada y aceptada entre la mayoría de la población. Esa inclusión no servirá para volver tolerante a un homófobo, y hasta puede ayudar a alimentar ciertas posturas conservadoras, pero también ayudará a normalizar todavía más las parejas homosexuales entre las nuevas generaciones, haciendo más difícil que caigan en según qué prejuicios por verlas como algo diferente, algo que considero positivo. Bueno, pues sí, existe la inclusión forzada y me parece bien. Pero ¿no crees que eso le va a dar alas a la extrema derecha? Y es que no te estoy hablando únicamente de los conservadores moderados que se pasan 20 minutos llorando por ver un beso lésbico en una película. No. Hay una derecha mucho más extrema, la alt-right, que lleva tiempo cogiendo fuerza en los foros más desagradables de internet y que le viene de perlas el aumento de la inclusión forzada y el sentimiento anti-woke. Estos grupúsculos tóxicos aprovechan para crear un ambiente de crispación con el tema. Por ejemplo, esa misma estrategia de ir de víctima que mencionabas sobre Dross es la misma que usan estos grupos. Lanzan memes abiertamente racistas y ofensivos o simplemente fuera de lugar como que van a volver gays a nuestros hijos para que cuando se les señale por sus salvajadas aprovechen a llamar intolerantes a alguien por señalar su comentario intolerante. Jugadita maestra. Esa alt-right defiende que el objetivo de la propaganda woke no tiene que ver simplemente con recaudar dinero, sino que lo que se busca de fondo es promover la multiculturalidad para que Europa y Estados Unidos abran sus fronteras a la inmigración, al tiempo que se fomenta la homosexualidad y la transexualidad entre la población blanca, un plan ejecutado supuestamente por una élite judía para conseguir reducir la natalidad entre los blancos, y así acabar con los valores de Occidente, que aparentemente son lo único que mantiene el mundo en marcha. Pero ¿cuáles son los valores de Occidente? ¿La importancia de la familia? Bueno, según estos conspiranoicos sí, pero yo no lo veo tan claro. ¿No dirías que la familia es uno de los valores de Occidente? Sí, claro, como Aquiles, las fiestas de Nerón. La familia mononuclear es un valor común entre los cristianos, pero también entre los judíos y el 80% de las comunidades musulmanas. Y no es que precisamente consideremos a todos ellos como Occidente, así que para buscar esos valores occidentales específicos, quizás tendríamos que fijarnos en las culturas que el propio Occidente dice que son sus raíces, la romana y la griega. Pues estos, en comparación con otros pueblos, eran marcadamente tolerantes con la homosexualidad y la promiscuidad. Así que eso también podría valer como los auténticos valores occidentales.
En cualquier caso, definir unos valores occidentales es bastante absurdo. Estás intentando englobar muchas culturas distintas en un mismo saco, dando por hecho que son lo mismo solo porque tienen un tono de piel que es además parecido. Joder, porque es que ni siquiera es el mismo. Y dando también por hecho que esos valores han sido estáticos y que se han mantenido inamovibles durante siglos gracias a la cultura y las tradiciones y bla bla bla, que son los responsables de la sociedad actual. Cuando la realidad es que esa cultura, esas tradiciones y esos valores siempre han estado sujetos a una evolución constante. Y de la misma manera que el concepto actual de familia no es el mismo que el de hace 50 años, el de hace 50 años tampoco era el mismo que el de hace 200, ni será el mismo dentro de 50. Los grupos anti-woke también aseguran que la izquierda progre ya no está persiguiendo únicamente las actitudes machistas, sino que están atacando la masculinidad en sí misma. Otro concepto que vuelve a ser prácticamente imposible de definir, ya que para un hombre español del siglo XIX, la hombría estaba muy ligada a lo dispuesto que estuviese a matar a cualquiera que insultase su honor. Para un hombre de la corte francesa del siglo XVIII era perfectamente masculino llevar peluca, medias y tacones. Y para un soldado de la antigua Grecia no había nada más viril que darse un revolcón con sus compañeros de batalla. Sin embargo, la derecha, que afirma defender esos valores, rara vez se toma la molestia de definirlos. Más bien apelan al concepto abstracto que tengas en tu cabeza para convencerte de que hay que volver a ellos, sean cuales sean. Sí, la gente que habla de la importancia de los valores tradicionales no parece tener mucha visión histórica. Curiosamente, al final los valores que reivindican suelen coincidir con los que había en su casa cuando eran pequeños, siendo un discurso principalmente nostálgico, y quizá por eso casa también con la crítica al cine, donde la idea de que el cine era mejor antes se repite entre aquellos que prefieren dejarse llevar por la nostalgia a hacer cualquier tipo de análisis sincero. Aún así, no me parece que el crecimiento de según qué conspiranoias sea un motivo para frenar los valores progresistas en el cine. Para mí siempre hay idiotas quejándose de todo en los extremos políticos, y solo se vuelven realmente peligrosos si el mundo se va definitivamente a la mierda, la gente pasa hambre y la desesperación les lleva a escuchar a cualquier discurso que les señale a un culpable de sus problemas. Claro que llegados a ese punto, cualquier discurso tiene potencial para ser peligroso. Así que, mientras la sociedad siga funcionando mínimamente, me dan un poco igual las posturas radicales, ya que creo que hay una mayoría silenciosa que, aunque frenará las reivindicaciones más absurdas de la izquierda progre, en general ve los intentos por reducir la discriminación como algo bueno, aceptando sin muchas pegas los posibles efectos de la temida inclusión forzada. Vale, pero siendo sinceros, Smoker, ahora que no nos oye nadie, ¿cuánta validez tienen esos miedos? ¿Hasta qué punto está justificada la lucha contra la cultura woke? La inclusión es un reclamo a veces gratuito y forzado, pero no ha empeorado realmente la calidad de la cultura. Es otro reclamo más como lo son el sexo o la violencia. Reclamos que también han sufrido críticas durante años por parte de ofendiditos conservadores y ofendiditos progresistas por diferentes motivos. Los valores de nuestra sociedad no desaparecerán, pero sí que cambiarán. De hecho, ya han cambiado porque siempre lo hacen. Y si lo reducimos todo a que hay una guerra cultural entre izquierda y derecha, la realidad es que los progres la llevan ganando desde hace mucho. Y la comunidad trans no va a convertir a tus hijos en gays. Si algo hemos aprendido después de décadas de terapias de conversión por parte de grupos cristianos, es que no puedes cambiar la orientación sexual de nadie. Pero eso sí, cuanto más se reduzca el estigma social de ser homosexual, bisexual, no binario o transgénero, menos gente sentirá la necesidad de pasar toda su vida encerrada en el armario heteronormativo. Nunca será tanto como para acabar con la raza blanca, pero sí que será más común. Y sí, creo que debido a la inclusión forzada es más probable que tu hijo o tu nieto sean bisexuales, transgénero o de un género que todavía no nos hemos inventado. Y me parece cojonudo. Pues tío, por un futuro con energías. Nastaribia, camarada. Gracias al feo por participar en este vídeo. Visitad la Filmoteca Maldita para ver mi aparición en su canal. Y ya de paso echadle un vistazo a Antropología en la Sombra, su otro canal en YouTube.